Hola a todos. ¿Cómo están? Aquí les traigo un nuevo capítulo. Sé que esta vez quedó un poco más corto de lo habitual, pero preferí no alargarlo con escenas que sintiera innecesarias. Aún así, creo que cumple con su propósito y ayuda a que la historia siga avanzando. Como siempre, me encantaría leer sus opiniones y saber qué les pareció el capítulo. Muchas gracias por leer y por seguir acompañándome en esta historia. Nos vemos en el siguiente capítulo. Descargo de responsabilidad. Yo no soy dueño de ninguna de las franquicias, personajes, escenarios o historias que aparecerán en este fanfic. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Asimismo, recuerden que todo lo que ocurra dentro de esta historia es completamente ficticio. Los eventos, situaciones, diálogos y acciones presentados forman parte de una obra de entretenimiento y no representan hechos reales ni pretenden hacerlo. Este proyecto ha sido creado únicamente con fines de entretenimiento y expresión creativa. Sin más, los dejo con el fic. Naruto se aseguró minuciosamente de que no hubiera absolutamente nadie mirando en los alrededores. A esa hora del día, la gran mayoría de los estudiantes estaban metidos en sus respectivas aulas tomando clase, por lo que el enorme comedor escolar se encontraba prácticamente vacío y en un silencio inusual. Perfecto, murmuró para sí mismo. Sin perder un solo segundo de tiempo, concentró su energía y creó de inmediato 4 clones de una cola. Los reflejos físicos del rubio se manifestaron con total limpieza en las réplicas exactas que aparecieron a su lado. Bien, ya saben perfectamente lo que tenemos que hacer aquí, les indicó con seriedad. Los clones asintieron de forma sincronizada con la cabeza y se pusieron manos a la obra de inmediato. El Naruto original empezó la jornada moviendo las pesadas mesas grandes y las bancas de madera hacia un costado del salón para despejar el área. Tenía muy claro que si iba a limpiar la cafetería por culpa de la broma de Max, lo haría bien, de forma impecable. No pensaba bajo ninguna circunstancia hacer las cosas a medias o con flojera. Estaba justo por tomar una escoba del carrito de limpieza cuando una voz incorpórea y familiar lo sacó de golpe de sus pensamientos. Hola, Naruto. El rubio se giró de inmediato sobre sus talones, conteniendo apenas el instinto reflexivo de ponerse en guardia. Entrecerró ligeramente los ojos, barriendo con la mirada la silueta etérea de la fantasma que emergía de la penumbra. Spectra, saludó él, relajando los hombros al reconocerla, aunque sin bajar del todo la guardia. No deberías estar a estas horas metida en algún salón de clases, o haciendo algo por el estilo. Spectra no se inmutó. Se acomodó cómodamente recargándose contra una de las columnas de piedra del pasillo, manteniendo esa clásica actitud flotante y despreocupada de siempre, como si fuera la dueña absoluta de todos los secretos que guardaba el instituto. Naruto cruzó los brazos firmemente sobre el pecho, mirándola con la ceja levantada antes de continuar. Oh bueno, cuando dices haciendo algo, ¿te refieres exactamente a andar espiando y sacando notas de los estudiantes sin su permiso? La cuestionó de forma directa, sin rodeos. Spectra ni siquiera se molestó en negar o responder a la acusación. En su lugar, simplemente giró la cabeza hacia un lado dibujando una sonrisa enigmática, dejando que ese sutil silencio fuera toda la confirmación necesaria para el rubio. Naruto soltó un largo suspiro de resignación, pasándose una mano por la nuca. Con ella, saber cuándo detenerse era una causa perdida. Sí, claro, eso mismo pensé de ti. Detrás de él, uno de sus clones pasó cargando una pesada mesa de metal sobre los hombros con total facilidad, mientras otra de las réplicas ya empezaba a barrer los escombros de comida del suelo con rapidez. ¿Qué es lo que quieres de mí, Spectra? Fue directo al grano. La reportera fantasma lo miró con absoluta calma, flotando un par de centímetros más cerca. Podría hacerte exactamente la misma pregunta a ti, Naruto. Desapareces misteriosamente del mapa por un año entero, vuelves de la nada vistiendo el uniforme de Concordia, causas un desastre colosal de comida en la cafetería en tu primer día, y ahora estás aquí metido, jugando a ser el conserje del lugar. Naruto chasqueó la lengua con evidente fastidio. No estoy jugando a nada. Me castigaron justamente por el disturbio, eso es todo. Oh, lo sé perfectamente, respondió ella con una leve y astuta sonrisa. También sé de muy buena fuente por qué y por quién inició todo.
Naruto la miró de reojo, manteniendo los brazos tensos. Entonces no vengas a preguntar cosas que ya son obvias para ti. Un pequeño y denso silencio se formó entre los dos en medio del comedor vacío. Spectra observó al joven zorro con muchísima más atención esta vez, analizando los sutiles cambios en su porte y la madurez de sus facciones tras su regreso del extranjero. Te estás metiendo en algo verdaderamente complicado, Naruto, advirtió la chica de cadenas con un tono inusualmente serio. Él dejó la escoba apoyada contra su pierna un momento, deteniendo su labor. ¿Te refieres al proyecto de la reintegración de Concordia? No solo a eso, créeme. Naruto no respondió de inmediato a la advertencia periodística. Uno de sus clones pasó trapeando con fuerza cerca de los pies flotantes de la chica, rompiendo la tensión y evitando deliberadamente que la conversación se volviera más densa de lo necesario. Entonces dime con claridad, murmuró Naruto en voz baja, fijando sus ojos azules en ella. ¿Qué es exactamente lo que tú ves desde tu perspectiva? Spectra inclinó ligeramente la cabeza hacia atrás, flotando en el aire con los brazos cruzados. Tensión acumulada por años. Orgullo de especie. Gente muy poderosa que no tiene la más mínima intención de ceder sus privilegios, y tú metido justo en medio de todo ese fuego cruzado. Naruto soltó una risa baja y un tanto irónica. Suena bastante divertido cuando lo expones de esa forma tan dramática. No lo es en absoluto, Naruto, respondió ella sin cambiar el tono plano de su voz. El rubio volvió a tomar con fuerza el mango de la escoba, retomando el trabajo físico. Nunca lo es, sentenció con seriedad. Spectra lo observó trabajar en silencio un momento más, analizando la determinación en sus movimientos. ¿Y aún así con todo en contra lo vas a intentar? Preguntó con genuina curiosidad. Naruto empezó a barrer el polvo acumulado bajo las bancas, actuando como si la trascendental pregunta no fuera nada del otro mundo o algo especial. Alguien tiene que dar el primer paso y hacerlo, respondió de forma simple. Los clones de una cola seguían trabajando de forma impecable a su alrededor, haciendo que el rítmico sonido de la limpieza llenara por completo el vacío del comedor. Spectra no dijo nada más durante unos instantes, pero tampoco hizo el menor intento por marcharse del lugar a través de las paredes. Naruto dejó finalmente la escoba a un lado contra una mesa limpia y volvió a cruzar los brazos, plantándose firmemente frente a la reportera. A ver, vamos al punto, ¿qué es lo que quieres de mí? Spectra deslizó los dedos por la pantalla de su teléfono móvil con total calma y parsimonia, observando las fotos que había tomado del altercado previo como si disfrutara genuinamente del momento de poder sobre la situación. Nada que no puedas darme de forma voluntaria, Naruto. El rubio entrecerró los ojos con desconfianza. Eso que acabas de decir suena muchísimo peor de lo que debería entre nosotros. Relájate un poco, respondió ella con una media sonrisa calculadora. Ya sé prácticamente todo lo que pasó contigo en el extranjero, no necesito que me cuentes más historias dramáticas ni reportes médicos. Naruto no respondió al comentario, pero la fijeza en su rostro confirmaba que la intuición de la fantasma estaba en lo correcto sobre sus secretos. Entonces deja de dar tantas vueltas y de hacerte la misteriosa conmigo, le exigió el rubio. Spectra dio un paso flotante hacia el frente, quedando a corta distancia de él. Quiero acceso total. ¿Acceso a qué exactamente? A lo que sea que estés planeando con la dirección para unir a las escuelas. Naruto frunció notablemente el ceño, procesando la petición periodística. La reintegración. Spectra asintió con la cabeza de forma decidida. Exactamente. Quiero estar presente en cada fase del proyecto, ver con mis propios ojos cómo lo haces y cómo reaccionan las especies. Sin ningún tipo de filtros o censura. Naruto soltó una risa baja y un tanto escéptica. Todo esto es para llenar de contenido la portada de tu página web. Es para mostrar la verdad de lo que pasa en este instituto, corrigió ella de inmediato con orgullo. Y tal vez, para asegurarme de que no arruines todo el trabajo por buscar una nota sensacionalista. Naruto la miró fijamente durante unos largos y densos segundos, transmitiendo toda la seriedad de su posición a través de sus ojos azules. Ya sabes perfectamente que no puedes publicar absolutamente todo lo que veas o escuches en estas reuniones, Spectra.
No soy ninguna idiota, Naruto, respondió la fantasma con presteza, flotando un poco más alto. Sé de sobra cuando algo es sumamente delicado y no debe salir a la luz pública. Tengo mis límites profesionales. Un pequeño y pesado silencio volvió a instalarse en la cafetería. Naruto soltó un suspiro cargado de resignación, frotándose la sien. De verdad que eres un gran problema ambulante. Y aún así, me necesitas desesperadamente para que tu plan funcione con el resto de la escuela, dijo Spectra sin dudar un solo instante, esbozando una sonrisa de suficiencia. Naruto desvió la mirada hacia un costado, notablemente molesto por tener que admitir internamente sus palabras. Pero no lo negó. La influencia de su periódico escolar era demasiado grande como para ignorarla. Está bien, cedió finalmente, señalándola con el mango de la escoba. Te daré el acceso. Pero se hará estrictamente bajo mis reglas. Spectra sonrió con triunfo, flotando en el aire. Trato hecho, zorro. Guardó el teléfono móvil en el bolsillo de su falda con un movimiento ágil. Y no te preocupes por el altercado de hace un momento. Esas fotos del desastre de comida se quedan guardadas conmigo en privado. Naruto negó con la cabeza, retomando su labor de limpieza. Eso tampoco es que me tranquilice mucho, viniendo de ti. No es mi intención darte tranquilidad, querido. Solo darte una oportunidad, concluyó ella antes de desvanecerse por completo a través de la pared. Al día siguiente, Naruto alzó la mirada hacia el cielo matutino en cuanto cruzó las puertas principales. Aún era bastante temprano y el aire de la mañana tenía ese toque fresco y renovador que despejaba un poco la mente de tantas preocupaciones políticas. Caminaba en dirección a Monster High con las manos metidas en los bolsillos del uniforme, repasando mentalmente todo el peso que tenía encima. Ya le había contado su borrador del plan a Spectra la tarde anterior tras terminar de limpiar la cafetería. Y, como era de esperarse, la reportera fantasma reaccionó exactamente igual que la directora buena sangre en la oficina. Le dijo sin rodeos que era demasiado arriesgado. Demasiado, al estilo Naruto. Le había pedido encarecidamente que buscara alternativas menos caóticas si de verdad quería la aprobación del consejo. La única sugerencia clara y sensata que le dio fue hablar directamente con Frankie, para ver si ella, con su perspectiva optimista, podía aportar algo mucho más estable y seguro a la estructura de los equipos. Genial, murmuró para sí mismo con sarcasmo. Me va a tocar improvisar otra vez sobre la marcha. Pero esa mañana no iba directo a las instalaciones de la escuela. Tomó un desvío consciente en la ruta, dirigiéndose hacia la zona residencial de alta gama donde se alojaban temporalmente los dignatarios y la comitiva de los vampiros extranjeros. La razón de su visita era simple, aunque el proceso no lo fuera tanto en absoluto. Carmilla, susurró su nombre al aire. Necesitaba pedirle otro favor personal de suma importancia. Naruto desvió la mirada un momento hacia el suelo mientras caminaba, recordando una conversación que había escuchado por pura casualidad antes de su traslado. Una plática que involucraba a Claudine, sobre un deseo profundo de viajar y conocer otro país para expandir sus diseños. No sabía con total exactitud cuándo lo había mencionado la loba, ni en qué contexto se había dado, pero lo recordaba a la perfección. Y ahora, analizando su fría relación actual con ella, le parecía una oportunidad perfecta de redención. Si esto no ayuda a que me perdone por haberme marchado, ya no sé qué demonios lo hará, pensó con pesadez. No era una disculpa directa o hablada, desde luego. Pero era un detalle enorme. Algo que demostraba de forma tangible que estaba intentando arreglar las cosas del pasado a su manera. Naruto exhaló lentamente el aire por la nariz mientras seguía avanzando por las calles elegantes. Espero de verdad que funcione. Porque tenía muy claro que si fallaba en este intento, Claudine no iba a dejarle el camino tan fácil para recuperar su confianza. Naruto observó los imponentes y altos edificios residenciales frente a él. A simple vista, las estructuras eran exageradamente lujosas, demasiado ostentosas, incluso para su gusto austero. Aún así, conociendo el refinamiento de la sociedad de Concordia, no le sorprendió en lo absoluto. Se acercó a la entrada principal y entró con paso firme. El interior era igual de extravagante. Pisos de mármol pulido, luces de cristal elegantes y todo perfectamente cuidado hasta el más mínimo detalle.
Naruto caminó con tranquilidad hasta el gran mostrador de la recepción. Hola, buenos días, saludó con cortesía. La recepcionista levantó la vista del monitor y le dedicó una sonrisa sumamente profesional al ver su uniforme. Buenos días, joven. ¿En qué puedo ayudarte el día de hoy? Quería saber con exactitud en qué piso y en qué habitación se aloja la directora Carmilla, por favor, solicitó. La mujer comenzó a teclear con rapidez en la computadora, verificando el registro de alta seguridad. Tardó unos largos segundos antes de levantar la mirada y responder con amabilidad. La señorita Carmilla se encuentra registrada en el último piso de la torre, en el penthouse principal. Naruto asintió de forma pausada. Muchísimas gracias. Se dio la vuelta y caminó directamente hacia el elevador de acero inoxidable. Una vez dentro de la cabina y completamente a solas, presionó el botón que marcaba el último nivel. El silencio absoluto lo envolvió por completo mientras el elevador comenzaba a subir a gran velocidad. Naruto soltó un suspiro cargado de ironía. ¿Por qué no me sorprende lo más mínimo que esté justamente en el penthouse? Se dijo, esbozando una leve sonrisa. Se recargó ligeramente contra la pared de metal, esperando pacientemente a que las puertas automáticas se abrieran. El elevador finalmente marcó el piso indicado, emitiendo un leve y agudo sonido electrónico que rompió el silencio de la cabina. Naruto alzó la vista, mostrándose un tanto sorprendido al notar que ese nivel residencial parecía completamente distinto a los pisos inferiores que alcanzó a ver. No había departamentos contiguos. No había nada más que un pasillo largo, elegante y solitario cubierto por una alfombra roja que conducía directamente a una única y enorme puerta de madera fina al fondo. Frunciendo ligeramente el ceño ante la opulencia, salió del elevador y comenzó a avanzar con paso tranquilo pero firme, observando el lugar con atención analítica mientras el leve eco de sus pisadas lo acompañaba. Había algo sumamente extraño en ese piso, era demasiado silencioso, demasiado aislado del resto del mundo. Al llegar frente a la gran puerta, levantó la mano diestra y tocó con firmeza usando los nudillos, esperando una respuesta del interior. Pasaron unos largos segundos sin que ocurriera absolutamente nada, así que se quedó allí parado, manteniendo la paciencia ninja. Justo cuando iba a levantar la mano para tocar de nuevo, la cerradura emitió un clic y la puerta se abrió lentamente hacia adentro. Naruto se encontró cara a cara con Carmilla. La directora de Concordia lo observaba con una ligera y genuina sorpresa plasmada en sus facciones. Vestía una bata de dormir de seda bastante sencilla y de tonos oscuros que caía con total naturalidad sobre su estilizada figura. Su largo cabello castaño estaba completamente suelto, cayendo sobre sus hombros, un detalle sumamente poco habitual en ella que le daba una apariencia radicalmente distinta y mucho más suave a la que Naruto estaba acostumbrado a ver en las juntas de la academia. Por un breve instante, Naruto se quedó en un completo silencio, notando el drástico cambio de imagen. Siempre la había visto con el cabello perfectamente recogido, firme, imponente y con una elegancia rígida de combate, pero así, en la intimidad de su suite, se veía sumamente relajada, incluso mucho más cercana y accesible. Desvió la mirada con discreción hacia el pasillo para no ser descortés, aclarándose la garganta antes de hablar para recuperar el tono formal. Buenos días, directora Carmilla, dijo, intentando mantener la compostura y la rigidez militar de su uniforme. Carmilla arqueó ligeramente una ceja perfecta, reconociendo al muchacho al instante tras detallar sus ojos azules. Oh, pero si eres tú, Naruto, respondió ella con un tono de voz tranquilo y melodioso. Ha pasado algún tiempo desde nuestra última plática en la Academia de Concordia. No esperaba de ninguna manera que vinieras a buscarme a estas horas de la mañana. La mujer se hizo a un lado con un movimiento elegante, abriendo mucho más la puerta principal para permitirle el paso. Pasa, por favor. No te quedes en el pasillo. Naruto asintió con respeto y entró a la estancia, siguiéndola de cerca hacia el interior del penthouse. No pudo evitar notar la forma tan grácil en la que ella se movía con total naturalidad por el lugar, como si estuviera completamente cómoda en su propio espacio privado, lo que de alguna manera lo hizo sentirse momentáneamente fuera de lugar y un tanto tosco. Cerró la gran puerta de madera detrás de sí, intentando enfocar su mente por completo en el objetivo de su visita.
No era para nada el momento adecuado para distraerse con la estética del entorno. Lamento mucho venir a buscarla de esta manera, y sin haber avisado con anticipación, añadió el rubio, mirando discretamente los alrededores del lujoso salón, pero la verdad es que necesitaba hablar urgentemente con usted sobre un asunto personal. Carmilla se giró ligeramente sobre sus talones hacia él, observándolo con una atención minuciosa, como si sus ojos verdosos intentaran leer algo más allá de las palabras superficiales que el chico pronunciaba. Entonces, por el tono de tu voz, supongo que se trata de algo verdaderamente importante para ti, dedujo ella con calma. Naruto sostuvo su mirada fija por un momento completo antes de responder, adoptando una expresión mucho más seria. Lo es, directora. Bastante. Carmilla lo guió por la enorme habitación con paso tranquilo y pausado hasta llegar a la zona de la estancia, indicándole un sofá de aspecto sumamente elegante y de cuero oscuro, cuyo diseño minimalista y materiales costosos dejaban perfectamente claro que no era precisamente un mueble barato. Naruto lo notó de reojo al acercarse, aunque no dijo una sola palabra al respecto. A estas alturas de su vida, ya no le sorprendía en lo más mínimo ese tipo de detalles aristocráticos en un lugar habitado por los líderes de Concordia. Ella tomó asiento primero, acomodándose en el cuero oscuro con esa naturalidad aristocrática que poseía de forma innata, y Naruto se sentó a su lado, manteniendo una distancia prudente y respetuosa. No se volvió de inmediato hacia ella para plantear su propuesta. En su lugar, se quedó mirando fijamente hacia el frente, clavando la vista en la pared opuesta mientras obligaba a sus propios pensamientos a ordenarse antes de cometer un error. El silencio se extendió por el penthouse durante unos densos segundos que parecieron eternos. Finalmente, el rubio dejó escapar un largo suspiro por la nariz, rompiendo la quietud. Necesito otro favor. Soltó al fin, utilizando un tono de voz notablemente más serio de lo habitual en él. Carmilla no respondió de inmediato. Ese pequeño y calculado silencio por parte de la vampiresa fue más que suficiente para incomodarlo de forma sutil. No se sentía como un rechazo directo, pero desde luego tampoco implicaba una aprobación automática. Era exactamente ese tipo de pausas suyas que te obligaban psicológicamente a replantearte y calibrar mejor lo que ibas a decir a continuación. Naruto fruncó apenas el ceño, girando un poco el rostro hacia un lado, aunque sin llegar a mirarla directamente a los ojos. Carmilla, por su parte, lo observaba con una calma imperturbable, analizando su lenguaje corporal como si evaluara minuciosamente cada pequeño detalle antes de emitir un juicio. Bien. Respondió ella finalmente, cruzando una pierna con elegancia. ¿Qué es exactamente lo que necesitas de mí, Naruto? El joven zorro dudó un breve instante, organizando las palabras en su mente para no sonar pretencioso. Verás, comenzó, levantando una mano para rascarse ligeramente la nuca con timidez. Tengo una amiga aquí en Monster High que siempre ha tenido el gran sueño de viajar, de conocer otros países y expandir lo que hace. Hizo una breve pausa antes de continuar, esta vez girando la cabeza para mirarla de reojo. Y quería saber si hay alguna forma legal en la que puedas ayudarme a conseguirle un viaje. A cualquier lugar del mundo, en realidad, no importa cuál sea. Sé perfectamente que, a comparación de la vez que me dejaste saltarme una semana de clases, esto que te pido es muchísimo más grande y complicado. Carmilla tampoco respondió de inmediato esta vez, pero Naruto pudo notar cómo su expresión facial cambiaba de forma sutil, mostrando un destello de genuino interés en sus ojos ambarinos ante la inusual petición. El rubio permaneció en un silencio tenso, esperando una respuesta definitiva, plenamente consciente de que estaba solicitando mucho más de lo que normalmente se atrevería a pedirle a una autoridad, pero aún así, se mantenía completamente decidido a intentarlo por el bien de su relación con Claudien. Sin decir una palabra, Carmilla se levantó del sofá con un movimiento suave y fluido, dirigiéndose a paso lento hacia la zona de la cocina y dejando atrás un silencio que se sintió bastante más pesado de lo que debería. El eco amortiguado de sus pasos sobre la alfombra fue lo único que resonó en la gran habitación mientras desaparecía momentáneamente de su rango de visión. Naruto se quedó sentado solo en el sofá, mirando hacia el frente sin enfocarse realmente en ningún punto fijo. No estaba seguro de qué hacer ahora.
La falta de una respuesta inmediata y la fría pasividad de la mujer lo hacían dudar internamente sobre si había cruzado una línea. Consideró sus opciones por un momento y pensó que, tal vez, lo mejor sería levantarse e irse antes de empeorar las cosas. Apoyó ambas manos en el borde del sofá, preparándose físicamente para ponerse de pie, pero antes de que pudiera ejercer fuerza, la voz clara de Carmilla volvió a escucharse desde atrás. Naruto. El rubio se detuvo en seco, congelando el movimiento. Giró ligeramente el rostro justo en el momento en que ella regresaba al salón, caminando con la misma parsimonia y calma absoluta de antes. En sus manos ya no llevaba ninguna bebida, sino unos documentos impresos que le extendió con total naturalidad en cuanto estuvo cerca. «Estás de suerte», sentenció ella con un tono de voz sumamente tranquilo. Justo en este momento se está organizando un viaje oficial de relaciones exteriores hacia Japón. Naruto parpadeó un par de veces, visiblemente sorprendido por la enorme coincidencia, mientras estiraba la mano para tomar los papeles. Carmilla continuó con su explicación, cruzándose de brazos con una elegancia que denotaba su control sobre la situación. Se trata de un programa de intercambio cultural con otras academias prestigiosas de la región. Y, casualmente, yo misma tenía programado viajar allá dentro de poco para firmar algunos acuerdos bilaterales de convivencia, explicó de forma fluida. Ya sabes cómo funciona esto, responsabilidades institucionales y supervisión en caso de que algún estudiante extranjero cause problemas diplomáticos. Naruto bajó la mirada de inmediato hacia las hojas impresas, intentando procesar la información que sus ojos leían. Cuando le había dicho hacía unos momentos que no le importaba en absoluto el destino del viaje, definitivamente jamás pasó por su cabeza que el destino elegido fuera ser Japón. Después de todo, no había pasado tanto tiempo desde su última y caótica estancia en tierras niponas. Abrió la boca con la firme intención de objetar o decir algo, pero Carmilla, demostrando su aguda percepción, se adelantó una vez más a sus palabras. La verdadera razón por la que te dejaré ir a ti y a tu amiga en este viaje selecto, añadió la directora, fijando sus ojos en él con una atención escrutadora, es porque voy a necesitar estudiantes de mi entera confianza que me ayuden con ciertas tareas de logística y representación allá. Naruto levantó la mirada lentamente, sintiendo un vuelco en el estómago. Carmilla esbozó una leve y sofisticada sonrisa que no llegó a ser burlona, pero que demostraba que sabía perfectamente las cartas que estaba jugando. Sé muy bien que ya estuviste ahí hace relativamente poco, Naruto, continuó ella con tono sugerente. Pero supongo que a un chico tan activo como tú no le molestará en lo más mínimo volver a visitarlo, ¿verdad? El rubio se quedó completamente en silencio por un instante, sosteniendo los papeles firmemente entre sus manos mientras asimilaba el peso de la situación. La sorpresa inicial de la coincidencia comenzaba a transformarse rápidamente en una sensación mucho más densa y fría que se le instalaba en el pecho. Naruto tardó un buen momento en articular una respuesta. El repentino sudor frío que comenzó a brotar en las palmas de sus manos no tenía absolutamente nada que ver con la elegante suite en la que se encontraba, ni con la presencia de la mujer frente a él, sino con los vívidos y dolorosos recuerdos que esa sola palabra, Japón, acababa de despertar en los rincones más profundos de su mente. Japón. No odiaba el lugar en absoluto. No se trataba de la gente, ni de su rica cultura, ni de los paisajes. Se trataba puramente de su turbulento pasado allí, de las batallas, las pérdidas y las cicatrices emocionales que aún no terminaban de cerrar del todo en su psicología. Su expresión facial cambió apenas un milímetro, un movimiento casi imperceptible para cualquiera que no lo conociera, pero su cuerpo sí reaccionó de forma instintiva ante el estrés postraumático. Se tensó notablemente en su sitio mientras apretaba los bordes de los documentos con muchísima más fuerza de la estrictamente necesaria, arrugando de forma visible una de las esquinas del papel de forma inconsciente. Respiró hondo, llenando sus pulmones de aire y obligándose por pura fuerza de voluntad a mantener la calma externa. No podía, bajo ninguna circunstancia, dejar que Carmilla notara esa debilidad o que indagara en los cabos sueltos de su historial. Con un esfuerzo mental tremendo, esbozó una pequeña sonrisa, aunque la tensión en la comisura de sus labios delataba que no le estaba saliendo del todo natural o sincera.
Bien, iré, dijo finalmente, y esta vez sí que le costó un trabajo monumental pronunciar cada una de las palabras. Sin esperar a recibir una respuesta inmediata o una réplica por parte de la vampiresa, se levantó con un movimiento rápido del sofá y caminó con paso decidido hacia la enorme ventana del penthouse, deteniéndose justo frente al gran cristal. Su mirada azul se perdió por completo en el vasto panorama exterior de la ciudad, aunque en realidad su mente estaba tan nublada por los fantasmas de su pasado que no estaba registrando absolutamente nada de lo que pasaba afuera. Solo pensaba. Carmilla observó la escena en un silencio sepulcral, analizando la silueta del rubio recortada contra el gran ventanal. Algo no encajaba en absoluto. Conocía a Naruto lo suficiente a través de sus interacciones en Concordia como para notar de inmediato la drástica diferencia en su comportamiento habitual. Él podía ser impulsivo, sumamente sarcástico, terco, incluso letalmente serio cuando la situación lo requería, pero esto que estaba presenciando era completamente distinto. Esto era demasiado contenido. Demasiado tenso. La directora de Concordia dejó escapar un leve suspiro, entrecerrando ligeramente sus ojos verdes mientras lo analizaba minuciosamente desde el sofá. Nunca en todo el tiempo que llevaba tratándolo lo había visto de esa manera. Ni siquiera en sus peores momentos de recuperación en el hospital de la academia. Y, por un breve instante, creyó notar algo mucho más profundo y oscuro detrás de esa actitud rígidamente contenida. Algo que Naruto claramente estaba intentando ocultar con todas sus fuerzas. Carmilla no estaba del todo segura de si obtendría una respuesta honesta por su parte, pero aún así decidió preguntar. Su postura, aunque seguía manteniendo esa impecable elegancia aristocrática, se relajó ligeramente sobre el respaldo. Naruto, ¿hay algo en particular que te moleste de este asunto? Dijo ella, dejando escapar un inusual y sutil matiz de genuina preocupación en su voz. Naruto no respondió de inmediato. Sintió como una densa y leve angustia comenzaba a instalarse con fuerza en medio de su pecho, creciendo poco a poco con cada segundo que pasaba, como si ese simple tema geográfico hubiera abierto a la fuerza una compuerta que él prefería mantener firmemente cerrada en su mente. La primera vez que había ido a ese país, había sido completamente diferente. Había ido en busca de respuestas sobre su propia existencia y habilidades. Y, ciertamente, las había encontrado. Pero ahora no estaba para nada seguro de tener la estabilidad necesaria para enfrentar esos fantasmas otra vez. Aún así, lo haría. Sin dudarlo. Por Claudine y por el peso de su culpa. Su agarre sobre los papeles impresos de la mesa se debilitó de golpe, perdiendo toda la fuerza en los dedos, hasta que estos resbalaron por completo de sus manos y cayeron al suelo de la suite con un sonido seco y sordo. Sin decir una sola palabra de disculpa, comenzó a caminar lentamente hacia la salida, sintiendo como cada paso físico que daba se volvía infinitamente más pesado y costoso que el anterior. Carmilla lo llamó por su nombre desde el fondo del salón, pero su voz le llegó sumamente lejana, apagada, como si estuviera resonando al final de un larguísimo túnel subterráneo. Naruto apenas la escuchaba. Avanzó con dificultad hasta la gran puerta de madera y apoyó la mano temblorosa en el picaporte de metal, deteniéndose un segundo entero antes de abrirla. Su respiración se había vuelto notablemente irregular, corta, y por un instante pareció dudar de su propia capacidad para mantenerse en pie. ¿Cuándo será exactamente el viaje? Preguntó al final, con una voz completamente apagada, desconectada de la realidad, como si estuviera hablando por pura inercia mecánica. Carmilla lo observó con muchísima más atención y fijeza ahora, enderezando la espalda. Ya no era solo una vaga sospecha de la vampiresa. Definitivamente algo estaba muy mal con el chico. Se levantó del sofá con total calma, cruzándose de brazos mientras mantenía esa expresión controlada que rara vez abandonaba en público, aunque por dentro la preocupación comenzaba a hacerse evidente en la rigidez de su mandíbula. La próxima semana, respondió finalmente la mujer de ojos verdes, sin apartar la mirada analítica de su espalda. Naruto no reaccionó como normalmente lo haría ante una noticia de esa magnitud. No hubo ni una sola queja por el tiempo, ni una broma sarcástica sobre viajar con ella, ni una respuesta clara que denotara su estado. Solo un vacío y pesado silencio.
Carmilla entrecerró ligeramente los ojos, dando un paso al frente. Naruto lo llamó una vez más, esta vez inyectando mucha más firmeza y autoridad en su tono. Pero él simplemente no respondió. Abrió la puerta principal con una evidente dificultad física y salió al pasillo exterior sin mirar atrás ni una sola vez. El sonido del cierre de la madera fina resonó en el piso con un leve clic que, en medio de la soledad del penthouse, pareció muchísimo más denso y pesado de lo normal. Del otro lado de la puerta, ya en la alfombra roja del solitario pasillo, Naruto se quedó completamente quieto por un instante, sintiendo como todo el entorno a su alrededor comenzaba a volverse extrañamente más lento y difuso. No había esperado esto en absoluto. No de esta manera tan imprevista. Lo que había comenzado esa mañana como una simple y noble petición para ayudar a Claudine, se había convertido en un violento recordatorio de su pasado. Uno que creía sinceramente haber dejado atrás tras su regreso. Y, sin embargo, ahí estaba golpeando de nuevo las paredes de su mente. Finalmente, forzando a sus piernas a moverse, Naruto tomó el elevador y logró salir del lujoso edificio residencial. En cuanto pisó la calle, el aire frío de la mañana golpeó de lleno su rostro ensangrentado por el esfuerzo, pero la temperatura no le ayudó en lo más mínimo a reaccionar. Respiraba con una alarmante dificultad, tambaleándose notablemente de un lado a otro mientras sentía con desesperación como el aire salía de sus pulmones, pero no lograba entrar de regreso con la misma facilidad. Un zumbido constante, agudo y molesto comenzó a llenar por completo sus oídos, aislándolo por completo del resto del mundo exterior y del ruido de la ciudad. Su vista se volvió sumamente borrosa, perdiendo los contornos de las cosas. Apenas podía distinguir el entorno urbano mientras avanzaba con pasos torpes e inestables por la acera, hasta que, sin más opción física para evitar el colapso, terminó dejándose caer con pesadez sobre una banca metálica cercana. El contacto con el metal frío apenas lo hizo reaccionar. El maldito zumbido no desaparecía de su cabeza. Solo empeoraba con cada segundo. Naruto llevó una mano temblorosa hacia su pecho, apretando con fuerza la tela oscura de su ropa de concordia a la altura del corazón mientras intentaba obligarse internamente a respirar de forma pausada, pero su propio cuerpo simplemente no respondía como debía. Se estaba ahogando en sus propios recuerdos. Entonces, en medio de la abrumadora sordera mental, escuchó una voz. Una voz suave, pero sumamente firme. Lejana, pero nítida y clara. Aguanta. Por un breve segundo, todo el caos del ataque de pánico pareció detenerse en seco. Naruto abrió más los ojos, forzando de golpe su mente nublada a enfocarse en el presente. Naruto. El sonido de su propio nombre lo golpeó con la fuerza de un impacto físico. Tsukiko. Alcanzó a articular el rubio entre los labios, produciendo casi un susurro roto y desesperado. Esa sola palabra de reconocimiento fue más que suficiente para romper el trance. Su cuerpo entero reaccionó de golpe, con una violenta sacudida, como si algo muy profundo dentro de su ser hubiera sido despertado a la fuerza. Empezó a tomar grandes y ruidosas bocanadas de aire. Desesperadas y caóticas al principio, completamente desordenadas, pero poco a poco, con el pasar de los segundos, cada vez más estables y profundas. El agudo zumbido comenzó a desaparecer paulatinamente de sus oídos. Su respiración se fue regulando de forma natural, calmando los latidos desbocados de su corazón. Y su vista, finalmente dejó de distorsionarse, devolviéndole la nitidez del paisaje urbano de New Salem. Cuando volvió a enfocar la mirada por completo, Tsukiko estaba firmemente plantada en su hombro izquierdo. Sus garras oscuras lo sostenían con una presión constante y segura a través de la tela del uniforme, sirviendo como un ancla a la realidad. Naruto permaneció en un completo silencio por unos largos segundos, intentando recuperar el control absoluto de sus músculos mientras su respiración aún se escuchaba pesada en el aire fresco de la mañana. Gracias. Murmuró finalmente en un hilo de voz, sin mirar directamente a la B, pero transmitiendo todo su agradecimiento en la palabra. Se tomó un buen momento más antes de acomodarse mejor en la estructura de la banca, apoyando ambos brazos sobre sus piernas extendidas mientras inclinaba ligeramente la cabeza hacia el suelo.
Sentía el cuerpo sumamente pesado por el desgaste emocional, y la mente aún más agotada por el peso del destino que le esperaba la próxima semana. Levantó la mirada de forma paulatina. Observó minuciosamente a su alrededor, barriendo la calle con sus ojos azules ya limpios. No había nadie más en los alrededores a esa hora. Solo estaban ellos dos en la banca.